Bendita sea su palabra, bendita sea su adoración en esta noche. Hemos estado hablando, ¿verdad?, desde el inicio acerca de la realidad de esta guerra espiritual en medio de la cual nos encontramos. Y dijimos que este es un tema crucial, lamentablemente mal entendido, mal explicado, mal enseñado, mal aplicado, con todas las consecuencias que nos ha traído. En la primera parte estuvimos hablando acerca de la naturaleza de la batalla. En esta segunda parte yo quiero hablar acerca de cómo pelear esa batalla. Yo creo que es importante conocer la naturaleza para luego también saber cómo pelearla. Y en la descripción de la naturaleza también más o menos comenzamos ya a introducir de qué manera se supone que debiéramos pelear esta batalla. Pero Dios tiene mucho más que decirnos en su palabra. Obviamente 2 mensajes no lo van a hacer. Hay todo un libro que publicamos acerca de la guerra espiritual y cómo entenderla y pelearla. Pero por el día de hoy esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. De manera que vamos a pausar, vamos a orar y vamos a presentar este tiempo a nuestro Dios. Padre, mientras orábamos más temprano en el día de hoy y luego ahora, pensaba en la roca fuerte que tú eres y te pedí ahí, quiero volverlo a hacer, que me permita parar en este momento en la roca, pero bajo la autoridad de tu palabra, Dios. Nosotros nunca predicamos sobre tu palabra, sino debajo de ella, que me permita hacerlo en el poder de tu Espíritu y para la gloria de tu nombre. Señor, danos sabiduría en la medida en que nosotros trillamos este texto. Este texto es terreno santo y yo pido entonces que cuides mi mente, mi corazón, mis palabras, de una manera que yo pueda representar debidamente lo que tú has revelado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera leer un texto de la palabra, un texto que la mayoría conoce. No creo que lo conozcan de memoria, pero es un texto que aparece en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6. Pablo está tratando de cerrar esta carta de apenas 6 capítulos. Y en el versículo 10 del capítulo 6, él comienza diciendo por lo demás, que es una forma de decir finalmente, como quien dice ya para concluir, y en esa conclusión él nos habla acerca de esta guerra espiritual. Yo quiero que me acompañes a Efesios 6, del versículo 10 al versículo 20. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestido con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, subraya esa palabra, contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, escucha, estar firmes. Estar pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velar con toda perseverancia y súplicas por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Sin lugar a dudas, este es el pasaje más extenso, o el pasaje que habla más extensamente de esta guerra espiritual en medio de la cual tú y yo vivimos. En apenas 10 versículos, el apóstol Pablo nos ayuda a ver la realidad de la guerra, nos ayuda a ver la intensidad del conflicto espiritual y al mismo tiempo nos da una idea de cómo debiéramos luchar la batalla en la que nos encontramos para salir victoriosos.
Una vez más, este es un texto que ha sido mal interpretado, mal enseñado y por tanto mal aplicado. Pero para salir de toda duda, para aquellos que quizás puedan pensar que no creemos que existe una batalla espiritual, permítame decir varias cosas de antemano. Nosotros creemos que estamos involucrados en una batalla de índole espiritual. Yo creo que la palabra de Dios afirma eso e ilustra eso de múltiples maneras. Creemos que esa batalla es feroz porque el texto que acabamos de leer habla de principados y potestades y poderes, y esas no son palabras menores. Creemos que Satanás y sus demonios están detrás de esa lucha desde la misma caída de Adán y Eva. De hecho, Pablo llama a Satanás el Dios de este mundo en 2 Corintios 4:4, y eso no es por accidente. Nosotros estamos de acuerdo que esta batalla no solamente se da a nivel espiritual, sino que se da a nivel del día a día en el diario vivir. De hecho, escucha de nuevo 2 Corintios 11:3, el texto que ya yo cité anteriormente: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Yo no sé lo que Eva estaba haciendo y Adán en el momento que la serpiente se presentó, pero no creo que estaban haciendo nada particularmente especial, sino en un día cualquiera, en su rutina, de repente ahí apareció la serpiente. Cuando Pablo habla de que teme de que sus mentes pudieran ser desviadas, está hablando que sean desviadas de la verdad, de manera que toda enseñanza, toda distorsión de la palabra que nos empaña la revelación de Dios, nos deja en una condición de vulnerabilidad. Nosotros creemos, número 5, que en Cristo y en su palabra, tú y yo tenemos todo lo que necesitamos para librar la batalla. Número 6, creemos que la batalla está ganada porque en la cruz Cristo destrozó, desarmó los poderes de las tinieblas, de acuerdo a lo que nos dice Colosenses 2:15, de manera que Satanás sigue activo, pero su fuerza, su poder fue vencido en la cruz, de acuerdo como la misma palabra declara, y fue sellada esa victoria el domingo de resurrección, cuando Cristo dejó la tumba vacía. La guerra es espiritual, es a todos los niveles, y necesitamos librarla conforme a su revelación y no conforme a nuestra invención, que es lo que yo creo que se ha hecho muchas veces. Habiendo dicho eso, comencemos a exponer, a exponer, esa es la palabra, este texto. O a desempacar era la palabra que estaba tratando de encontrar en mi mente. La primera instrucción, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La primera pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿cómo yo hago eso? Porque Pablo simplemente me dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, pero no me dice cómo hacerlo. Y yo quisiera mencionar esta noche que lo primero que yo necesito hacer para fortalecerme en el Señor es alinear mi vida con la voluntad de Dios. No hay nada que nos debilite más que estar viviendo fuera de los propósitos de Dios. Tu fortaleza comienza cuando tú le entregas todo tu corazón y toda tu mente a Dios, por completo. Todavía la batalla no termina, pero tu fortaleza comienza cuando tienes una mente y un corazón entregado a Dios. A partir de ese momento tú tienes que renovar tu mente, como ya hablamos en la primera sesión, por medio de la palabra. Nosotros necesitamos dejar de coquetear con las ofertas que el mundo nos hace. No hay manera de fortalecernos en el Señor si seguimos coqueteando con lo que el mundo tiene que ofrecerme. Y tenemos que dejar de alimentar nuestra mente con las imágenes y las ideas y los antivalores que nos llegan a través de todas las pantallas. Es impresionante ver cómo autoridades seculares están concluyendo hoy que una de las cosas más dañinas para personas que están
por debajo de lo que es la mayoría de edad, es justamente el número de horas expuesto a estas pantallas. De lo contrario, si nosotros no hacemos esas cosas, cada una de esas cosas mencionadas, las ofertas del mundo, serán para nosotros, como decía este puritano, William Gurnall, como una ramera que te roba el corazón, que le roba el corazón a todo aquel que le visita. Es impresionante que este hombre de Dios en los años 1600 escribió un libro acerca de la armadura de Dios, que son apenas unos versículos, y se tomó 1200 páginas para hablar de la armadura. Si nosotros queremos fortalecernos en el Señor, tenemos que renunciar a nuestros pecados privados, que ciertamente solamente Dios conoce, pero que debilitan tu fuerza y la mía. Y Satanás los conoce. Y como Él los conoce, también se aprovecha de la debilidad en la que nos encontramos. Y yo necesito entonces hacer eso antes de ponerme la armadura de Dios. En realidad, Dios es quien me pone su armadura. Para librar la batalla con la armadura de Dios puesta, yo necesito una confianza absoluta en nuestro Dios. ¿Qué tanto yo necesito confiar en Dios? Yo necesito hacerlo tanto como Job lo dijo en esta frase: aunque me mate, en Él esperaré. Job estaba tan convencido de la bondad de Dios, de que Dios tenía en mente su mayor bien todo el tiempo, que él dice, no, yo estoy dispuesto a esperar en Dios hasta que Él hable, hasta que Él obre, hasta que Él me diga, aun si Él me mata. Hasta ahí yo llego en mi confianza con Dios. Para librar la batalla, tú y yo necesitamos estar confiados en Dios de esa manera. Es esa clase de fe la que te hace fuerte. Nosotros tenemos que ser valientes, no hay duda de eso. Nosotros tenemos que ser atrevidos, santamente hablando, pero nosotros tenemos que recordar que nuestra valentía o fortaleza no proviene de nosotros. Escucha lo que Pablo dice a los Corintios en su segunda carta en 3:5. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna, mi suficiencia, procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Y eso tiene que ser cierto todo el tiempo. No puedo venir aquí confiando en mis años de predicador, confiando en mis años de estudio de la palabra, confiando en que ya yo tengo conocimiento y experiencia, de manera que manejar la palabra ahora es algo que yo puedo hacer en mis propias fuerzas. No. Nuestra suficiencia no procede de nosotros, es completamente divina. Y entender eso es la mitad de la batalla. Entender que mi suficiencia no viene de mí es la mitad de la batalla. Entonces ya dijimos, para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, yo tengo que confiar completamente en Dios. En otras palabras, yo no puedo ser una persona de doble ánimo y estar fortalecido en el Señor. No se da eso. Mi doble ánimo me debilita, me divide la mente y me hace tropezar. Ahora, ¿qué me hace a mí confiar en el Señor? Bueno, es que Él tiene una historia de hechos impecables. Dios abre su boca y billones de galaxias se forman. Dios abre las puertas del cielo y se inunda un planeta, que hasta las montañas quedaron bajo agua. Dios mueve su mano, por así decirlo, y divide un mar en dos. Dios supo embarazar a una mujer de casi 100 años, 90 para ser exacto, la esposa de Abraham. Y luego toma una adolescente y la embaraza siendo virgen. Dios tiene un récord impecable. Dios ha resucitado muertos ya después de 3 días de muerto, cuando ya hebía el cadáver de Lázaro. Como su récord es impecable, yo puedo confiar en el poder de su fuerza. Lo que Dios ha hecho en el pasado me permite a mí confiar en Él en el presente para moverme hacia el futuro. De manera que ahí está mi fortaleza. Yo tengo que confiar en el poder de Dios
porque tú no tienes, ni yo tampoco, ni la fuerza, ni la astucia, ni la sabiduría para luchar contra un enemigo que es más poderoso, más astuto, que pelea sucio, que maneja la mentira como si fuera la verdad y me la vende como tal, de manera que yo necesito la asistencia de Dios. Si tú entiendes eso, vas a entender mejor cuando Cristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Separado de mí no hay absolutamente nada que tú debas emprender. Lo impresionante de poder confiar en Dios de esa manera, y poder entender que Dios pone su poder infinito, con el que Él hizo todas esas cosas que yo te mencioné, que Él tiene ese poder a disposición de la redención de su creación. Que Dios está eternamente, comprometido con el triunfo de su causa. La mejor manera de yo entonces poder ganar esta batalla es identificarme con su causa, abrazar su causa y vivir por su causa, porque detrás de esa causa está el poder de nuestro Dios. Dios no cesará de respaldar su causa hasta verla triunfar. De manera que Cristo pudo dejarnos dicho que Él garantizaba que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. En otras palabras, Dios, su poder infinito, creador, está comprometido con el triunfo de la iglesia y tú y yo somos parte de esa iglesia. De manera que la historia del poder de Dios obrando a favor de los suyos y obrando a favor de la historia redentora es suficiente para que yo pueda confiar en Él y fortalecerme en esa confianza, como nos dice el apóstol Pablo al principio de este texto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay otra razón por la que tú puedes confiar en el poder de Dios, y es que no sé si te has fijado, pero la batalla es del Señor. No solamente la batalla es del Señor, pero la armadura es del Señor. No sé si has notado en la palabra que cuando Dios te defiende, Dios lo que está defendiendo es el honor de su nombre. Porque tú le perteneces a Él. Dios no va a permitir que tú vayas a librar la batalla a expensa tuya. Porque tú no tienes con qué devolverle al enemigo. Pudiéramos decirlo en dominicano, tú no tienes menudo para devolverle a Satanás. Dios toma completa responsabilidad por su batalla y sus soldados. De manera que nosotros vamos a la guerra respaldados por Dios. Y yo necesito esa confianza para no amedrentarme en el camino. Nuestro Dios es un Dios de pacto. Y Dios pactó ganar esta batalla. No sé si tú has leído toda la Biblia, pero si la has leído te habrás percatado que Dios nunca ha perdido una batalla y no está pensando perder esta. De manera que tú puedes ir y batallar, pero tienes que batallar en el poder de su fuerza y confiando en Él. Tienes que ponerte a su disposición, y si estás a su disposición, completamente a su disposición, el resto del trabajo es de Dios. Yo creo que algunos de ustedes han comprado algún equipo electrónico en alguna ocasión nuevo, aunque sea una televisión, por así decirlo. Algo sencillo, no tan sofisticado. Antes de operarla, tiene que leer el manual de instrucción. La batalla espiritual se pelea, se lucha de acuerdo al manual de instrucción, no de acuerdo a nuestras invenciones, como ya dijimos. De manera que Pablo nos manda en el versículo 10 a fortalecernos en el Señor. Pablo está consciente de que Adán y Eva fueron creados por Dios, fueron tentados por la serpiente, y que cuando Cristo vino, el segundo Adán fue tentado también. De manera que, dado eso, Pablo entiende que una de las cosas contra las que yo voy a tener que luchar en la guerra espiritual son contra las tentaciones. Y recuerda que Cristo, antes de ir a la cruz,
Y antes de que Pedro lo negara, le advirtió y le mostró lo que él y ellos debían hacer para estar preparados para las horas que venían. Y les dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Velar es estar alerta. Orar es tratar de conectarte con Dios para entrar en sus propósitos. Y no hay una manera como tú puedas no entrar en tentación si no está alerta y orando. La tentación llegó, los 10 salieron corriendo y Pedro terminó negándole. Cayeron en la tentación. Yo tengo que mantenerme alejado de las tentaciones múltiples del mundo si voy a fortalecerme en el Señor, que es lo único que estamos poniendo en este momento. Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, en 6, 10 y 11, le dice que huya del amor del dinero, huye de estas cosas. Y está hablando del dinero, por medio del cual, el amor al dinero, más bien, muchos se han alejado de la fe. Y en su segunda carta, en 2:22, le dice, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Son fuertes, tienen poder de atracción, te pueden hacer caer. Mantente lejos. Entonces, la tentación es parte de la guerra espiritual que yo tengo que saber para permanecer fortalecido en el Señor, cuáles son, de qué tipo y qué hago cuando llegan a mí. Recuerda, Adán y Eva fueron tentados, Cristo fue tentado. No hay manera que tú y yo no vayamos a ser tentados. Eso es como gran parte, si no la mayor parte de la guerra espiritual. Y cuando estamos hablando de tentación, no estamos hablando de inmoralidad solamente. Estamos hablando de todas aquellas cosas que representan distracciones que Satanás quiere que yo abrace para alejarme de Cristo. Ahora recuerda que cuando él fue tras Cristo en el desierto, él tomó la palabra de Dios fuera de contexto, la torció y la usó contra Cristo mismo. ¿Te imaginas lo atrevido que Satanás es? Él supo citarle los salmos, Deuteronomio, a Cristo. Ninguna demostración de poder. Simplemente la verdad distorsionada fuera de contexto. Y lo único que Cristo hizo fue decir, escrito está, escrito está, escrito está. Cristo usó la palabra de verdad en su contexto, bien usada, para desarmar el mal uso de la palabra por parte de Satanás. No puedo fortalecerme en el Señor si ignoro la palabra. No puedo fortalecerme en el Señor si niego la palabra. No puedo fortalecerme en el Señor si tergiverso la palabra o si violento la palabra. Para fortalecerme en el Señor yo necesito entrar en los propósitos de Dios, alinear mi vida con la voluntad de Dios para contar con su poder. Hay una razón más por la que yo puedo confiar en el Señor. Y es que Dios supervisa de manera personal mi batalla. Dios supervisa es la palabra. Supervisa de manera personal la batalla de cada uno de sus hijos. Y sobre todo cuando tiene que ver con la tentación, pero yo diría cuando tiene que ver con cualquier otra cosa. Escucha cómo Pablo lo dice, lo enseña. 1 Corintios 10:3. No les ha sobrevenido ninguna tentación, recuerda que Cristo fue tentado en todo, que no sea común a los hombres. Fiel es Dios. Déjame personificar esto con el permiso de Dios en este momento. Fiel te es Dios, Miguel, que no permitirá que tú seas tentado más allá de lo que tú puedes soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedas resistirla. ¡Wow! Dios está consciente de mis debilidades. Dios está consciente de hasta dónde mis fortalezas llegan. Y Dios dice, yo sé que puedo permitir que esto llegue hasta ti porque hasta ahí tú puedes resistir. Si no lo puedes resistir, lo voy a impedir que llegue a ti. Número 1. Número 2,
si pienso que no podría quizás resistirla en algún momento de debilidad, yo te garantizo que te voy a abrir una puerta por donde puedas salir. Dios supervisa tu batalla personal o tu batalla espiritual de manera personal. Él es fiel para abrirte la puerta. Él es fiel para darte para fortalecerse cuando estás débil. Él es fiel para responder cuando tú clamas a Él. Él nos invita a clamar. Clama a mí, yo te responderé. Uno de los pasajes más increíbles con relación a esta verdad que yo acabo de enunciar ahora aparece en el libro de Isaías 65, 24. Escucha, esto es impresionante. Y sucederá que antes que ellos clamen, antes, o sea, no he orado todavía, no he pedido, y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé, aún estarán hablando y yo habré oído. Dios dice, yo sé incluso cómo vas a orar. Cuando vas a orar, como sé que lo que vas a pedir, a decir, yo estaré respondiendo lo que tú me vas a pedir más adelante. Así de personal es mi supervisión de tu batalla espiritual y de tu caminar. ¡Wow! ¿Te imaginas? Con razón es que cuando Dios manda a Moisés de regreso a Egipto, y Moisés le dice que yo no sé hablar. No era exactamente una petición, pero tan pronto Moisés dijo, yo no sé hablar, Dios le dice, te voy a dar a tu hermano de vocero. Y es más, Moisés, él viene de camino ya. O sea, yo preparé la respuesta a tu problema. Eso es exactamente lo que Isaías está diciendo. Dios está diciendo a través de Isaías, y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. ¡Wow! Algunos me han dicho, pastor, yo estaba en el supermercado y yo oré para que Dios me buscara un parqueo y llegué y lo encontré. Bueno, si Dios fue que lo hizo, y yo estoy seguro que Dios lo puede hacer, Él tuvo que crear el parqueo, tuvo que salir un carro de ahí para preparártelo, para cuando tú se lo pidieras estuviera disponible. De eso quizá ahí está hablando. Versículo 11, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Aquí está la palabra revístanse. La palabra usada ahí en el original es enduo. En el original implica ponerse algo de forma permanente. Esa idea que han oído por ahí que sea así, que no salga de tu casa sin ponerte la armadura de Dios, no sale de la palabra de Dios. La armadura de Dios es algo que Él te pone cuando tú vienes a sus pies, y en la medida en que tú creces, como que la armadura te va ajustando mejor, por así decirlo. Pero la armadura no es algo que yo me quito y me pongo, porque no se trata de ese tipo de uniforme. Y eso es uno de los errores que se han cometido. Yo recuerdo en una ocasión que alguien estaba en mi casa y mi madre, que había también aprendido una serie de cosas no bien aprendidas o no bien enseñadas, dice, yo vi que pasó un celaje por ahí y entonces había alguien ahí en la casa, déjame mantenerlo anónimo todo esto, y entonces esa persona dijo, bueno, pues déjame ir a ver, y su esposa le dijo, pero no chequee, no vayas a ver sin cubrirte con la sangre de Cristo. No, no es así que funciona. La sangre de Cristo fue derramada para el perdón de mis pecados. El Espíritu de Dios está conmigo para protegerme de las acechanzas del enemigo. ¿Te das cuenta entonces? Pablo está diciendo que nosotros debiéramos vestirnos con toda la armadura de Dios para estar firmes. Necesito la armadura de Dios para estar firme. ¿Firme contra qué? Contra las insidias del diablo. Vamos a hablar cuáles son esas insidias. Pero por ahora, brevemente, vamos a mencionar la armadura, porque Pablo lo que está haciendo es que se está imaginando a un soldado romano que se está vistiendo para la batalla y está haciendo uso de cada pieza de ese uniforme que ellos usaban para relacionarlo a verdades espirituales. Y él me dice entonces que yo necesito un cinto, una correa de la verdad. Bueno, eso no es otra cosa que la verdad de Dios. La correa del uniforme del soldado romano o el cinto sostenía toda la armadura. Si yo no ando conforme a la verdad de Dios,
yo no me puedo poner el resto de la armadura porque no tengo con qué agarrarla. Y esa es la razón por la que Pablo me dice, comienza por ahí, por el cinto de la verdad. Luego me habla de una coraza de justicia. La coraza del soldado romano protegía sus órganos vitales, el corazón, el abdomen, todo el pecho. Bueno, esa es una coraza de justicia. En inglés la palabra es de righteousness, que es rectitud moral. Yo necesito vivir una vida moral, congruente con la palabra, para tener una coraza de justicia que me protege en la guerra espiritual contra aquellas cosas que representan una amenaza contra mi corazón. Luego me habla del escudo de la fe. Todo soldado romano andaba con un escudo para protegerse de las flechas que venían en su contra. Bueno, yo necesito fe en Dios para confiar en medio de la batalla, no amedrentarme y salir corriendo. Me habla del casco de la salvación, al cual ya aludí en el mensaje anterior, que protegía la cabeza del soldado. Yo necesito proteger mi mente, lo que llega a mí, las ideas que llegan, que penetran, a las cuales me expongo. La espada del Espíritu, que Pablo define como la palabra de verdad, el único instrumento ofensivo de la armadura de Dios es la espada. Tanto es así que en el desierto Cristo usó una sola pieza de la armadura. Escrito está, escrito está, escrito está. No usó nada más, no hizo demostración de poderes, no reprendió, no tumbó a nadie, no sopló a nadie. La palabra de Dios. Ahora recuerda que aunque esa es la armadura y es de Dios, tu confianza no puede estar en la armadura. Es en el Dios que te coloca la armadura. ¿Sabe por qué menciono eso? Porque en el Antiguo Testamento, el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo representaba la presencia de Dios. Y cuando Israel iba a la batalla, Dios frecuentemente mandó a los sacerdotes, delante cargando el arca. No porque el arca era como una especie de, ¿cómo se llama eso? De amuleto, gracias. No, porque el arca representaba su presencia y lo que Dios estaba diciendo, sin mi presencia no vayan. Entonces, de esa misma manera, el pueblo distorsionó la idea y ¿sabe qué pasó? Cuando Dios no los respaldó, en un momento dado, mandaron el arca con los sacerdotes, perdieron la batalla y perdieron el arca que se quedó fuera de Israel por 20 años. Porque no es un amuleto y la armadura de Dios tampoco es un amuleto. Mi confianza no está en la armadura de Dios, está en el Dios de la armadura. De la misma manera que Israel tenía que tener su confianza en el Dios del arca, no en el arca de Dios. No sé si me entendieron. Muchos cristianos han perdido la batalla porque han confiado en su propia armadura. Tenemos que recordar, mira cómo es que esta batalla se da. La batalla es del Señor. La armadura es del Señor. Las armas que son poderosas en Cristo Jesús son del Señor. Los soldados que somos nosotros son del Señor y los ángeles son del Señor. Las órdenes las da el Señor. El crédito es del Señor. La victoria es del Señor. Y la gloria es del Señor. Tú y yo no tenemos nada en esta batalla que no sea pelearla. El resto es de Dios. Y si no es así, entonces no podemos estar firmes contra las insidias de Satanás. Hermano, nosotros no podemos usar el intelecto humano para pelear una batalla sobrenatural. No, yo sé. No, yo tengo experiencia. Yo he estado ahí otras veces. No, toda la experiencia que yo tengo reprendiendo demonios. No, esto no es intelecto humano. Esto es algo sobrenatural. Yo no puedo usar la sabiduría del hombre para librar una batalla que supera toda mi capacidad y sabiduría humana. No puedo usar los talentos humanos para conquistar cosas que se supone yo la conquiste con armas poderosas en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuáles son esas armas poderosas en Cristo Jesús? Bueno, al final del texto, yo no tengo el tiempo para cubrir el texto verso a verso, de manera que voy a ir
cubriéndolo para que tengas una idea, pero ¿cuáles son esas armas que son poderosas en Cristo Jesús? Al final del texto que yo leí, Pablo me dice que debiéramos orar siempre. La oración delante de ese Dios en el que yo confío es el instrumento a través del cual yo soy fortalecido. Cristo oró en el huerto de Getsemaní. Mientras oró, sudó gotas de sangre, su alma, él llegó perturbado, pero cuando se paró de sus rodillas, se fue directo a la cruz, decidido, fortalecido, listo para la batalla final. La palabra de Dios es una de esas armas, me instruye, me da las órdenes, me revela su voluntad, me dice qué hacer, cómo hacerlo, y me habla de las artimañas de mi archienemigo. La obediencia, la sumisión a mi Dios hace posible que el poder de Dios esté a mi favor. El poder de Dios va a estar a favor de tu vida siempre y cuando tu vida esté en el camino de la suya, en el camino de su voluntad. Y muchas veces una de las razones por las que hemos sido tan inefectivos en la guerra espiritual es precisamente porque la palabra de Dios que forma parte de la armadura no ha sido usada, no es consumida, no es aprendida, no es entendida, no es puesta en práctica. Eso es una razón. Y la otra razón, y la palabra de Dios recuerda, es el único instrumento ofensivo de la armadura. Y la otra razón es que la oración que Pablo dice al final del texto que debiera estar siempre presente, no es parte de la mayoría de las vidas de los cristianos como una forma de vida. De hecho, Joel Beeke es quizá la mayor autoridad hoy en día acerca de lo que es la historia de los puritanos. Hablando de este texto, dice que la armadura de Dios entera, sin oración, es completamente inefectiva. Que la armadura de Dios no opera, no tiene utilidad si no tiene la oración detrás. Y Pablo me está diciendo en el versículo 11 en el que estamos, apenas hemos estado en el 10 y ahora todavía en el 11, que para yo estar firme contra las insidias del diablo, yo necesito la armadura de Dios que brevemente tocamos muy superficialmente. La palabra ahí para insidias en el original es metodia o metodía, de donde viene nuestra palabra métodos. Wow, Pablo me está diciendo, Satanás tiene métodos. Tú necesitas la armadura de Dios para estar firme contra la metodología o los métodos de Satanás, que son multiformes, que tienen múltiples colores. Él es astuto, recuerda, él juega sucio. Pero el método más frecuentemente usado por Satanás es el disfraz. En el jardín del Edén, ¿qué tú ibas a encontrar en el jardín del Edén? Al principio ni siquiera de la civilización, de la creación. ¿Sabes qué iba a encontrar? Árboles y animales. Él fue y se disfrazó, o se apareció, se presentó como una serpiente. Y le habló de una fruta en el jardín. Pero tú y yo no trabajamos en un jardín, ¿verdad? Él se va a disfrazar de otra manera. Y va a venir de otra forma. Escucha 2 Corintios 11:14. Dice que Él es capaz de vestirse de ángel de luz. Él puede ser un pastor. Hermanos, en estos días, es posible que algunos de mi iglesia que están aquí ya lo hayan oído, porque lo he usado un par de veces, simplemente por el choque. En estos días me pidieron que endosara un libro que se llama ¿Qué es el Evangelio? Y un libro yo conocía, publicado en el 2010, estaba en mi biblioteca, lo leí, revisé y quise ver quién eran los endosantes. Yo no voy a entrar en los detalles, pero ni en los nombres, ni siquiera en las
en los tipos de cosas que hicieron, pero 6 de los 10 endossantes están fuera de la carrera. Es impresionante. Justamente porque la guerra espiritual no la supieron librar. Y yo decía, wow. Escucha lo que dice el texto, que él es capaz de vestirse de ángel de luz, y eso, como yo decía, puede ser hasta un pastor. Pero hay algo más. El versículo 13, te leí versículo 2 Corintios 11, 14, el anterior dice que sus agentes son falsos apóstoles. Tú has oído de todos los apóstoles que supuestamente tenemos hoy. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Satanás no solamente se disfraza a él, disfraza a sus seguidores, a sus líderes. Maestros y apóstoles falsos que se disfrazan como personas piadosas. En el momento histórico que nosotros estamos viviendo, eso es una advertencia seria, porque si hay algo que nosotros estamos viendo es la cantidad de personas paradas en púlpitos enseñando doctrinas de demonios, como le decía Pablo a Timoteo. Ya tú lo había leído en la sesión anterior. 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La introducción de herejías para debilitar la iglesia. Lo que Satanás usó en el jardín fue una fruta. Pero Satanás usó a Eva para llegar a Adán. En el caso de Job, Satanás usó a la esposa de Job tratando de llegarle a Job. Recuerda, el libro de Job nos presenta un cuadro de una batalla espiritual de la cual nosotros no tenemos la menor idea. Escapa a nuestro alcance. Lo que sí sabemos es que Satanás se propuso caerle atrás a Job. Dios inició la historia. Le dice, ¿tú has prestado atención a mi siervo Job? Y él dice, sí, claro que un hombre intachable como tú dices, pero tú le tienes un círculo. Quítale el círculo a ver si no te, escucha, si no te maldice en tu cara. Escucha bien. Satanás le dice, si tú le quitas el círculo a Job, él te va a maldecir en tu cara. Dios le dice, ok. Le quité el círculo, para ponerte en otras palabras, lo único que no puede tocar es su vida. Tocó su salud incluso, pero no su vida. Y de repente, tú volteas la página y te encuentras que la esposa de Job le está diciendo a Job, maldice a Dios y muérete. El texto no me dice qué pasó, pero yo me voy a atrever a especular, subraya la palabra especular, que cuando Satanás le dice a Dios, Job te va a maldecir en tu cara, él fue detrás de la esposa de Job, quien le sugirió a Job que maldijera a Dios y que se muriera. Porque Satanás es astuto. Él usó a Pedro para parar a Cristo, intentar parar a Cristo. Cristo lo desenmascaró y lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás. De manera que tú puedes ver que Pablo nos está diciendo a nosotros que tenemos que ser astutos, necesitamos ponernos la armadura de Dios y estar firmes para nosotros poder no ser engañados por las metodologías o por las insidias, los métodos de Satanás. Luego, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pablo no está diciendo con esto que no hay gente, seres humanos que se nos oponen. No, él no está diciendo eso, sino que detrás de todo, lo más importante son estas fuerzas espirituales de maldad que están detrás de todo lo que se mueve. La palabra traducida ahí como lucha, nuestra lucha, es una palabra interesante porque es una palabra griega que es palé.
¿Cuál es la razón por la que estoy enfatizando esto? Es porque la palabra no significa combate, implica lucha. En un combate, tú tienes quizás 2 ejércitos combatiendo. La lucha no es personal. Es 50 hombres aquí contra 100 hombres allá. Y la lucha es de un grupo contra un grupo, pero no hay nada personal contra alguien. La palabra usada aquí como palé en el original, traducida como lucha, es una lucha personal cuerpo a cuerpo. De manera que Pablo está diciendo, tu lucha personal es contra poderes de las tinieblas que luchan contra ti de manera personal. Ellos conocen tus debilidades, conocen tus fortalezas también, conocen dónde tú puedes caer, conocen cómo te pueden hacer tropezar de manera personal. La mejor idea para ilustrar eso, la mejor forma, imagínate una lucha libre. En una lucha libre la lucha es personal, es 1 a 1. La idea es tumbar al otro y tratar de mantenerlo ahí en el piso hasta que el árbitro cuente hasta 10. Pues más o menos es como eso, es una lucha por tumbarte a ti de forma que tú no puedas levantarte hasta que Dios te descalifique de la carrera. Wow. Por eso es que Dios tiene que supervisar mi lucha de manera personal también. Dios es fiel, que no va a permitir que ninguna tentación más de la que tú puedas soportar llegue hasta ti. Él tiene que hacer eso de manera personal porque Él sabe que mi lucha también es personal contra estos poderes de las tinieblas de que acabamos de hablar. Entonces, como la lucha es personal, eso implica que las tentaciones, las pruebas, la tribulación, los tropiezos llegan confeccionados a mi medida. Tú has ido donde un modista, un sastre, una modista, te toman medidas, te conforman el vestido, el traje, como tú quieras, a tu medida. De esa misma forma, es como una ilustración, obviamente, es como que Satanás dice, ok, fulano tiene esta fortaleza, esta debilidad, por aquí lo podemos hacer tumbar, y confecciona tu lucha a tu medida. Ahora, a nosotros se nos ha llamado a luchar a favor de Dios. Si nosotros somos negligentes en cultivar nuestra vida cristiana, no estamos luchando a favor de Dios, estamos siendo negligentes. Nosotros no podemos ser pasivos en esta lucha. Tú sabes que lo que está en juego no es simplemente tu descalificación, hermano. Lo que está en juego es el honor de Dios. El honor del nombre de Dios está en juego en esta batalla. Cuando Satanás logra tumbar uno de nosotros, como son las 6 personas que endosaron este libro que hoy ya no podrían permanecer como endosantes del libro, hay una cantidad de personas, porque yo conozco las historias, que luego señalan el nombre y dicen, tú ves, mira, esos son de que los cristianos, por eso que no se puede creer en ellos. Y luego entonces acusan incluso al Dios de nosotros. Es el nombre de Dios que está en juego en esta lucha, aparte de tu misma descalificación. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, fuerzas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Son muchas, son numerosas, son poderosas. Quizás tienen jerarquías, si especula acerca de eso, no estoy seguro, pero puede ser, porque son diferenciadas, principados, potestades, poderes. Y definitivamente que yo creo que tiene que haber una jerarquía, porque yo creo que la palabra ilustra eso. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 y 13, hay una historia. Daniel ha orado, viene un ángel de parte de Dios a traer la respuesta a Daniel. El ángel llega, pero llega 3 semanas después que Daniel ha orado. Y el ángel le dice, Daniel, tú eres muy amado. La oración que tú hiciste fue escuchada desde el día en que la hiciste. La próxima pregunta fue, ¿y este retraso? Pero él le explica. Le dice,
refiriéndose a esta entidad que él no identifica. El príncipe que está sobre el imperio de Persia se me opuso, le dice el ángel. Hasta que tuve que llamar a Miguel, uno de los principales príncipes, que vino en mi ayuda y entonces pude llegar. Hay jerarquías, obviamente, porque si el ángel quiere traerle esta respuesta a Daniel y se pasa 21 días tratando de abrirse paso y tiene que pedir ayuda, tiene que haber jerarquía. De estas potestades, poderes, entidades es que el autor nos está hablando. De manera que tú puedes ver que la batalla es inmensa y lamentablemente hemos querido poner curitas donde se requiere cirugía radical. Esto no se cura con curitas, se requiere cirugía radical. Y la batalla es a diferentes niveles. Hay una batalla a nivel de la mente, hablamos de eso en la sesión anterior, ideologías que vienen a mi mente, que llenan mi mente y que se ha intensificado últimamente a través de las redes sociales, como ya dijimos. Esa batalla ha sido identificada con la existencia de estas imágenes que antes no teníamos. Hay una batalla a nivel del corazón, hermanos. Tu principal enemigo, los reformadores hablaban de que nosotros tenemos una batalla en tres enemigos principales. Está el mundo, está Satanás, y el tercero, que es el peor de todo, soy yo. Yo soy mi peor enemigo. Porque tú y yo nos acostamos contigo mismo, tú te acuestas contigo, te levantas contigo mismo, y son lo que... El enemigo que tú y yo tenemos dentro es lo que Pedro llama en su primera carta, creo, pasiones que combaten contra el alma. ¿Oíste el lenguaje de Pedro? No es simplemente que son pasiones, no, que son pasiones que combaten contra el alma. Tú las tienes y yo las tengo. Yo soy mi principal enemigo. Y cuando yo caigo, no puedo acusar a nadie de mi caída, porque Santiago me dice que yo soy tentado cuando soy seducido por mis propias pasiones, literalmente hablando. Entonces, hay una lucha a nivel del corazón que quiere incluso en su orgullo emanciparse de Dios, como lo quiso Lucifer y lo quiso Adán, y ya sabemos dónde terminaron. Hay una lucha a nivel académico, en los centros universitarios, en los seminarios, donde se enseñan cosas que son contrarias a la palabra de Dios, se enseñan herejías. Hay una lucha a nivel de la sociedad, con toda esta crisis que tenemos de prostitución, de violencia, de drogadicción y demás vicios. De manera que la batalla es multinivel, es multicolor, por así decirlo. Y todas esas influencias, si yo no cuido mi mente, van a terminar influenciando mi mente, marcando mi mente, creando fortalezas en mi mente, como ya hablamos. Y ahora yo necesito pelear contra eso de una forma que ya lo había mencionado, pero creo que vale la pena repetirlo. Nuestras armas, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, patrones de pensamientos, formados a lo largo de años de repetición que son difíciles de destruir, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Cada pensamiento, cada idea, cada corriente, cada ideología necesita ser traída en cautiverio a los pies de Cristo, sometida al señorío de Cristo. Ahora escucha las instrucciones de Pablo. El versículo 11, estar firme. Versículo 13, estar firme. Versículo 14, estar firme. Yo no tengo que ganarme una posición. Cristo la ganó por mí. Yo lo que tengo es que defender la posición que Él me entregó. Él me entregó una posición de hijo salvo por su sangre. Me dio su poder. Yo no tengo que ganarme la posición, ya Él me la otorgó. Él lo que me está diciendo es, defiende tu posición, porque en tu posición está, yo he invertido el honor de mi nombre, número 1, y número 2, defiende tu posición hasta el final,
para no ser que sea descalificado en el camino, porque es importante cómo comienzas, pero es importante cómo terminas. Entonces, viendo el reloj allá atrás, necesitamos ir cerrando. Si Pablo me manda en el versículo 11 estar firme, el versículo 13 estar firme, el versículo 14 estar firme, 3 veces en 10 versículos, estar firme parece ser importante. Entonces, ¿cómo yo puedo estar firme? Bueno, déjame ver si puedo como darte en el cierre 10 formas prácticas de estar firme. Para estar firme yo necesito conocer a Dios. Mientras más conozco a Dios, menos amedrentado voy a estar por el poder del enemigo y menos seducido voy a ser, porque Dios es tan enorme para mí cuando le conozco muy bien que nada luce tan atractivo como Dios es. Esa es la razón por la que en Daniel 11:32 leemos: el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y actuará. El ser fuerte o firme y actuar depende de cuánto yo conozca a Dios. Eso es lo que Daniel 11:32 dice. Número 2, yo necesito conocer las artimañas o metodologías del enemigo para saber dónde es que yo puedo flaquear, como le pasó a Adán y Eva, o como pudo haberle pasado a Cristo en el desierto. Necesito conocer sus artimañas, cómo Él se disfraza. Número 3, yo necesito cuidar lo que entra en mi mente. Y yo necesito cuidar mi mente para que a mi mente entre todo lo verdadero. Filipenses 4:8, recuerda. Todo lo digno, todo lo puro. Todo lo que no es así, déjalo fuera. No permite que gane un pie en tu mente, porque va a crecer como la levadura. Número 4, yo necesito cuidar mis emociones. Todas las emociones. En un arranque de ira, Moisés perdió la entrada a la tierra prometida. Y Dios le dijo: porque delante de mi pueblo no me trataste como santo, así no, Moisés. Y no pudo entrar en un arranque de ira. En una noche apasionada, David hizo lo que hizo con Betsabé y casi pierde su familia. En un día de temor, Saúl perdió su reino. Yo tengo que cuidar mis emociones. Tú y yo tenemos que hacerlo. Número 5, tú y yo tenemos que cuidar cómo hablamos. Porque la palabra me dice que daremos cuenta de cada palabra ociosa que haya salido de mis labios. Número 6, tenemos que cuidar nuestras relaciones. Hermano, no todas las relaciones son buenas. Tenemos que cuidar nuestras relaciones porque las malas compañías corrompen la buena costumbre, corrompen la buena moral. Tienes que cuidar las relaciones de tus hijos. No puedes permitir que tus hijos se relacionen con todo tipo de personas, aun sean de su edad. Número 7, tenemos que cuidar las doctrinas que creemos, que abrazamos. Pablo le dice a los tesalonicenses que deben estar firmes en las doctrinas que nos fueron dadas, que les fueron dadas, las doctrinas que están aquí plasmadas, que la iglesia ha proclamado por 2000 años. Número 8, yo tengo que cuidar el uso de nuestro tiempo. Recuerda que Pablo nos llama a usar bien el tiempo, porque los días son malos, que no andemos como insensatos, sino como sabios. Efesios 5:16. Hermano, no podemos seguir perdiendo tiempo frente a pantallas y en redes, y perdonen que lo insista tanto, pero yo creo que eso es uno de los males más graves contra los cuales nosotros tenemos que luchar hoy en día. La vida es seria, es un llamado, es una tarea, es una asignación que Dios nos ha otorgado hasta que entremos en gloria. De manera que tenemos que cuidar cómo usamos el tiempo. Número 9, nosotros necesitamos entender nuestro llamado, cuidar nuestro llamado y vivir nuestro llamado. Recuerda que Pablo le escribe a los Efesios y le dice que nosotros debiéramos vivir una vida digna de su llamado. Ese es el tema de nuestra conferencia por su causa en este año. Y la palabra digno en el griego antiguo se usaba para hablar de una balanza que estaba perfectamente equilibrada, de manera que si tu llamado es así de alto, tienes que vivir a esa altura. Tienes un llamado muy alto, vivir aquí debajo deshonra tu llamado. Yo tengo que entender mi llamado, cuidar mi llamado, vivir mi llamado. Y número 10, yo necesito cultivar la humildad.
para pelear la batalla. Porque Dios se opone al humilde, se opone al orgulloso, pero le da gracia al humilde. Y escuche, antes de la caída viene el orgullo. Antes de la caída viene el orgullo. Y como ya hemos dicho, ¿y dónde comenzamos? Yo tengo que fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo tengo que confiar en el Señor. ¿Hasta dónde? Yo tengo que confiar como Habacuc confió. Escucha las palabras de Habacuc. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos. ¿Tú sabes de qué Habacuc está hablando? La economía de Israel era agricultural y era ganado en esencia. Lo que él está diciendo, aunque no haya economía, aunque esté prácticamente pasando hambre, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. ¿Tú entendiste esas últimas dos líneas? Él ha hecho mis pies como los de las ciervas. Son cabras de montañas. Tú has visto, si tú no lo has visto, entra al internet esta noche para que tú entiendas lo que Habacuc está diciendo y mira las cabras de montañas, cómo suben paredes, montañas rocosas que casi son de 90 grados de ángulo, desafían la gravedad. Y cómo ponen sus pies en lugares, en lo que parece una pared rocosa. Y tú dices, pero ¿cómo se aguantan ahí para encontrar una hierbita allá arriba de la cual ellas comen y luego bajan con cuidado de casi 90 grados de inclinación? Habacuc está diciendo, Dios ha afirmado, ¿te acuerdas que tenemos que estar firmes? Dios ha afirmado mis pies como los pies de esas ciervas y por las alturas me hace caminar. Wow. Pero para estar así de firmes, yo necesito la confianza en el Dios de nuestra salvación. Yo necesito conocer el manual de instrucción. Yo necesito pelear la batalla de Dios, reconociendo que la armadura es de Él, el poder es de Él, la victoria es de Él, los soldados son de Él, el mérito es de Él, la gloria es de Él. Y entonces yo podré entrar en la batalla. Y lo que Dios ha hecho, Él lo puede hacer otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Padre, gracias. Porque tu palabra, que es eterna, es suficiente, no solamente para darme salvación, sino para ayudarme a llegar hasta el final corriendo bien. Señor, gracias por estar ahí en los tropiezos y sostenernos y levantarnos. Gracias por estar ahí no solamente en los tropiezos, sino también en las caídas para levantarnos y animarnos a volver a correr y volver a correr bien. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu espíritu que nos fortalece. Recuérdanos, Dios, que la armadura de la que hablamos no funciona sin la oración. De manera que cuando pelee de rodillas lo haré para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.